Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la asistencia técnica que tenemos prevista para el día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer a todos los profesionales independientes que se conectan o se han conectado hasta este momento. La Secretaría de Salud del Tolima va, va a iniciar un ciclo de capacitación y asistencia técnica, inicialmente a los prestadores, a los profesionales independientes. Quisimos hacerlo de esa manera para que, digamos, hubiera mayor atención y respecto a un tema particular, como es el cumplimiento de requisitos de habilitación. En nombre de la Secretaría de Salud, le agradecemos a todos y cada uno por el tiempo que han dispuesto para asistir a este evento. Tenemos previsto que todos los lunes en el mismo horario podamos continuar con este ciclo de capacitación. Hoy tenemos dos temas en particular, que es el relacionado con las generalidades del REPS o gestión del REPS, y un segundo tema que es el relacionado con el primer estándar, que es el de talento humano. Para esta capacitación hemos invitado a dos personas. La primera, la doctora Carolina Garrido. Ella es especialista en gestión de la calidad en salud y maestría en calidad en salud. Igualmente tenemos al funcionario Fabián Zuluaga. Él es el encargado del REPS en la Secretaría de Salud y nos va a explicar todo lo relacionado con el trámite que ustedes como profesionales independientes pueden y deben hacer en el REPS. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle paso al profesional Fabián Zuluaga, quien va a tener a cargo el primer tema, que es el relacionado con la gestión del REPS. Muchas gracias por asistir y los dejo en compañía de Fabián. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, se le escucha bien. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos en esta jornada de capacitación virtual a la cual fueron invitados la totalidad de profesionales independientes del departamento del Tolima. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabián Andrés Zuluaga Laverde, funcionario de la Secretaría de Salud del departamento. Y dentro de mis funciones se encuentra la administración técnica de la base de datos del REPS. En el marco de esta asistencia técnica virtual, se estará socializando lo referente a la resolución 3100 del 2019. El registro especial de prestadores de servicios de salud REPS es la base de datos, la cual es administrada por las secretarías de salud distritales o departamentales de salud a nivel nacional, y la información la consolida el Ministerio de Salud y la Protección Social a través de la Dirección de Prestación de Servicios. Las reglas de juego que se van a manejar en esta capacitación
es realizar preguntas solamente de la temática que se desarrolle en la presentación, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para disminuir la banda de conexión, levantar la mano en el aplicativo para atender sus interrogantes, y esta asistencia técnica será grabada y le solicitamos respetuosamente diligenciar el link de asistencia que está dispuesto en el chat para enviar las memorias de esta presentación. Un momento, por favor, verifico. En estos momentos la videoconferencia está siendo grabada. Se envió una notificación electrónica donde se solicitaron todos los interrogantes que los profesionales independientes tuviesen al respecto, y pues fueron consolidados para socializarlas en esta presentación. Los trámites que se llevan a cabo en el REPS, en esta base de datos, uno de ellos es el proceso de expedición, constancias de habilitación de servicios. Recordar que este proceso, de acuerdo al Estatuto de Rentas, ordenanza del año 2012 de la Asamblea del Departamento del Tolima, exige una estampilla Proadulto Mayor que pueden adquirir en Centro de Atención al Contribuyente, en la oficina que está ubicada en la carrera cuarta con calle novena. Con esa estampilla original, ustedes radican la solicitud en la ventanilla de correspondencia de la gobernación, y mi compañero Vladimir Agudelo se encarga de hacer todo este proceso. Recordarle a los prestadores que aún nos encontramos en transición en la base de datos del mundo 2003, resolución 2003 a la 3100 del 2019. El plazo máximo que ha dispuesto el Ministerio de Salud para hacer esta actualización de portafolio para los prestadores que no lo han hecho es el 30 de abril del próximo año 2023. La mayoría ya hizo este proceso, pero los que lo tengan pendiente pueden realizar. Importante, en el REPS se manejan las novedades, las cuales tienen dos vías. Unas que se radican en físico en la oficina de correspondencia de la Gobernación del Tolima, que está ubicada en el primer piso. Allí se maneja un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 6. De igual manera, en el REPS se adelanta la declaración de autoevaluación de servicios de salud, la cual tiene una periodicidad anual, y en la mayoría de los prestadores tiene vencimiento el próximo 31 de agosto del 2023. Por último, una actividad que se desarrolla en el REPS es la generación de distintivos. Los que tengan su habilitación y por alguna u otra manera el distintivo se les haya averiado o perdido, pueden solicitar por el aplicativo la descarga por segunda vez o más veces del distintivo de habilitación. Recordar lo que exige la resolución 3100 del 2019 en referencia a la responsabilidad del distintivo. Recordarles, señores prestadores de servicios de salud, la responsabilidad en el artículo 9 de mantener actualizada la plataforma REPS. El hecho de que ustedes presenten solicitudes a esta dependencia no significa que sean autorizadas, ya sean las respectivas inscripciones cuando colegas estén adelantando por primera vez el proceso para tener habilitados los servicios de salud, o las novedades en el REPS
que requieren ser radicados en físico a la Secretaría de Salud Departamental. Estas solicitudes pues están sujetas a verificación y pueden ser informadas como inconsistentes. Recuerden, señores prestadores, que ustedes no pueden ausentarse sin haber realizado la respectiva notificación a la Secretaría de Salud Departamental, ya que serán inmersos en procesos de carácter administrativo. Ustedes tienen la figura, gracias a la resolución 3100 del 2019, de cerrar temporalmente los servicios de salud cuando tengan espacios en los que cesará la prestación del servicio o ustedes tengan situaciones personales, un viaje o algo así por el estilo. Ese cierre temporal de servicios lo pueden adelantar por un plazo no mayor a un año. Y este trámite es en línea. Ustedes lo realizan directamente en el aplicativo. De igual manera, pueden utilizar el correo electrónico de la Secretaría de Salud del departamento, que tiene dispuesto para todos los procesos del REPS. En un rato les voy a escribir cuál es el correo electrónico en el chat. La información que está disponible en el REPS son los datos de prestador, de sede de servicios, de la capacidad instalada. En el caso de prestador hay información como dirección, datos de contacto. Importante que esos datos de contacto, teléfono, correos electrónicos estén actualizados para que todos los requerimientos, no solo de la Secretaría de Salud Departamental, sino de otros entes de control, puedan llegar y no se vayan a presentar inconvenientes. En los servicios de salud, por ejemplo, ustedes pueden ajustar las modalidades y en otras las complejidades de los servicios. En relación a la capacidad instalada, se pueden ajustar consultorios y salas de procedimientos para los que les aplique. También se pueden visualizar por todos los actores del sistema lo que hace referencia a la imposición de medidas de seguridad y las sanciones que han emitido la oficina jurídica de la Secretaría de Salud del departamento. En relación a las novedades, recordar que hay unas novedades que se radican en la Secretaría de Salud del departamento y otras que les aplica trámite en línea. Un tip, recordar que no se pueden combinar estos dos tipos de novedades. Las que sean en línea no pueden ser grabadas con las que se radican en físico, ya que el sistema va a poner inconveniente y no se podrá autorizar estas solicitudes. Para saber o conocer qué novedades se radican a la Secretaría y cuáles no, ustedes pueden consultar la tabla 3, 4, 5 y 6 de la resolución 3100 del 2019. Esto está contenido de la página 49 a la página 59. De igual manera, están los requisitos para presentar las novedades. En relación a las novedades de trámite en línea, que son las que quedan grabadas de manera inmediata por el prestador, se hacen en el aplicativo web, se graba la solicitud y se le indica finalizar trámite en línea y posteriormente aplicar trámite en línea. Este es el paso a paso para la gestión de novedades de trámite en línea. En la tabla 3, 4, 5 y 6 se encontrarán unos apartados. Algunos de ellos, como por ejemplo, para los profesionales independientes, ustedes encontrarán algo así como lo están visualizando en la pantalla. Para el cambio de nomenclatura, a un profesional independiente le aplica trámite en línea. Esto quiere decir que cuando ustedes vayan a actualizar su nomenclatura, lo pueden hacer directamente en el sistema sin necesidad de radicar
documentación a la Secretaría de Salud Departamental. En referencia al cambio de domicilio o al cierre de prestador de servicios de salud, esto, como no tiene la condición trámite en línea ni en esta columna ni en esta columna, el proceso referente es que se radique en correspondencia en físico. En lo que tiene que ver con servicios de salud, el cierre temporal de servicios, lo que le mencionaba hace un momento, esto es trámite en línea, lo puede gestionar el prestador por el aplicativo. La apertura de servicios sí se presenta a la Secretaría de Salud Departamental. La ruta para que ustedes adelanten las novedades de servicio, de las novedades en el REPS, es ingresar a la página web, ir a la etiqueta prestadores de servicios de salud, reporte de novedades, allí delimitan formulario de novedades, digitan usuario y contraseña, recordar que ese usuario y contraseña, si tienen alguna dificultad, pueden solicitar retroalimentación de esta información. En este módulo solicitan la novedad que van a presentar, si es de prestador, sede, servicios o capacidad instalada. Se graba la información y se imprime ese formulario para luego presentarlo a la entidad territorial de salud. Recordar que esto, con simplemente la radicación, no quiere decir que sea autorizado, ya que está sujeto a verificación y a un término perentorio para la respuesta del mismo, ya sea que fue autorizado o se rechaza por alguna inconsistencia. Lo que hace referencia a la actualización de portafolio de servicios de salud y que la mayoría de prestadores ya hicieron este proceso, pues hay una serie de actividades como lo que son cambiar la contraseña, cambiar el correo electrónico, actualizar el portafolio, declarar la autoevaluación de servicios e imprimir los distintivos. Reiteramos esta información ya que hay unos prestadores que todavía no lo han realizado. Recordar el plazo máximo, 30 de abril del 2023, para el portafolio. Los que ya lo hicieron, el vencimiento es 31 de agosto de 2023 para la declaración de autoevaluación anual. Algo que los profesionales independientes han preguntado con frecuencia aquí a la Secretaría es qué se debe presentar o qué necesito para llevar a buen término el cierre de servicios de salud, el cierre del prestador. Para este trámite deben presentar en primer lugar el formulario de novedad. Acompañado de este soporte está una carta dirigida a nosotros donde se nos informa la gestión que adelantaron con las historias clínicas y su entrega final. Recordar que esta exigencia está inmersa en el capítulo 3º de la resolución 839 del 2017. Básicamente, parafraseando o en las ideas principales de este capítulo, es que los prestadores deben entregar las historias clínicas a los usuarios, a los pacientes o los apoderados cuando sea un menor de edad, cuando vayan a hacer el cierre del prestador. En caso de que hayan entregado la totalidad de las historias a los usuarios, pues magnífico. Los siguientes 2 puntos ya quedan obviados. Pero si no es posible la entrega de la totalidad de las historias clínicas a los usuarios, que es lo que pasa la mayoría de las veces, se deben hacer 2 publicaciones en un diario de amplia circulación nacional en un intervalo de 8 días. En esa publicación, pues ustedes informarán que el doctor o doctora
fulanito de tal adelantará el cierre del prestador en el municipio, por ejemplo, Chaparral, y se informa a todos los usuarios que pueden reclamar las historias clínicas y registros a través de un correo electrónico o solicitar información a un teléfono o una dirección de correspondencia. Cuando se haya cumplido la publicación, estas dos publicaciones que tienen un plazo de 2 meses para que los usuarios puedan acercarse por su historia, entonces ustedes harán lo siguiente. Imagínense que ustedes durante la prestación del servicio generaron 100 historias, de las cuales solo entregaron 20 a los usuarios, les quedaron 80. De esas 80, ustedes deben empezar a segregar cuáles son de cada una de las EPS. Por ejemplo, de las 80, 20 son de nueva EPS, 25 Salud Total, 15 Sanitas, etc. Cuando tengan la clasificación, esa historia clínica original se le va a trasladar a las EPS y los recibidos a satisfacción de esas EAPB, de esas entidades responsables de pago, es lo que ustedes van a presentar aquí a la Secretaría. Por último, ese traslado que le realizan a las EPS se lo deben remitir una copia a la Superintendencia Nacional de Salud, igualmente una copia a la Secretaría de Salud Departamental, copia del documento de identidad del profesional independiente. Todos estos soportes son los que deben presentarse para adelantar el cierre de prestador de servicios de salud. Para finalizar, recordar la importancia de mantener la base de datos actualizada para poder hacer llegar circulares, requerimientos y demás, y que los actores del sistema puedan estar en contacto con ustedes como prestadores de servicios de salud. Entramos a la sesión de preguntas del REPS. No sé qué interrogantes. Confirmo en el chat, no hay preguntas. Fabián, tenemos una pregunta en el chat. La pregunta la realiza Miguel Ángel Castaño. ¿Cuál es el mínimo de días que se requiere para pasar la novedad? Miguel Ángel, buenas tardes. Las novedades son en tiempo real. La dinámica es cuando ustedes realicen el autodiagnóstico, la autoevaluación de la resolución 3100 y tengan un cumplimiento a cabalidad de las condiciones mínimas de habilitación, en este caso de la capacidad técnico-científica, que es la que les aplica a los profesionales independientes. En ese momento, cuando ustedes hayan realizado esa auditoría y digan estamos ok para prestar el servicio de salud, es inmediato. En ese momento lo presenta. Y nosotros tenemos un término para la contestación de la solicitud. Fabián, pregunta nuevamente el señor Miguel Ángel Castaño y dice, es decir, ¿cuántos días son los mínimos a reportar? Ejemplo, si yo me voy a ausentar un día, ¿debo pasar la novedad? No,
No, porque ustedes tienen unos horarios de atención definidos en el REPS. Usted cerrar temporalmente el servicio de salud, estamos hablando de un periodo que sea superior a 2 semanas, por ejemplo. Un día no tendría inconveniente. Ahora bien, los profesionales independientes tienen un horario de atención definido en el REPS, pero en ciertas oportunidades no es camisa de fuerza, pues ustedes administran su agenda y tienen la interacción con los usuarios. No obstante, pues debe comunicarse en caso de que ese cese de la prestación de servicio de salud sea por un término superior. Cualquier situación para salvaguardar jurídicamente al prestador, ustedes pueden informarlo vía correo electrónico o notificarlo previamente a la Secretaría qué días se van a ausentar o cuándo tienen esa modificación. Recordarles que las novedades de trámite en línea, en este caso, cerrar temporalmente los servicios de salud, un requisito es que ustedes como profesionales independientes no hayan sido notificados de una visita de habilitación. Si ustedes como profesionales independientes han sido notificados de visita, no pueden hacer estos ajustes ni en los horarios de atención ni cierre temporal de servicios. Deben abstenerse. El mismo aplicativo, antes de adelantar el trámite en línea, les hace esta precisión y ustedes realizan la declaración con su usuario y contraseña. Fabián, vuelve a contrapreguntar el señor Miguel Ángel Castaño. Si yo tengo una atención de urgencias un día no registrado de atención o por fuera del horario, ¿puedo hacerlo? ¿A qué hace referencia con urgencias? Disculpe, doctor Miguel. Doctor Miguel, lo invitamos a abrir su micrófono y a ampliar la pregunta. Listo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Fabián, una cosita. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que me llamó un domingo, yo no tengo registrado el servicio de atención, sino, digamos, de viernes a sábado, yo puedo atenderlo ese domingo sin ningún problema, o sea, por fuera del horario que está registrado. El equipo verificador que nos acompaña en la videoconferencia podría ayudarme con la respuesta del doctor Miguel o con la orientación. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, señor Miguel. Habla buenas tardes. con profesional verificador de la Secretaría de Salud. No hay ningún inconveniente con que usted preste la atención. Obviamente, cumpliendo con todos los protocolos para garantizar la seguridad del paciente en la atención y el horario que va a realizar esta atención. Lo importante es que no se vuelva repetitivo. Si se vuelve repetitivo, entonces debería hacer la modificación en el REPS para ampliar el horario para esos días que anteriormente no atendía. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy claro todo. Con gusto. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. A la pregunta que hace la doctora Nancy Riveros, donde hace referencia que si sale de vacaciones debe informar como novedad. Sí, señora. A través del aplicativo REPS en línea, usted no se demora 2 minutos haciendo este proceso, donde cierra temporalmente los servicios
y una vez retorne de su periodo vacacional, puede reactivarlos sin inconveniente. Cabe aclarar que si se pasa de un año, el servicio ya se le va a cerrar definitivamente. La doctora Diana Soto nos pregunta que cuando se realiza un cierre temporal de sede, ¿se realiza en línea? Bueno, hacer la aclaración que el cierre temporal aplica a los servicios de salud. Para las sedes, la novedad que está estipulada en la resolución 3100 del 2019 es cierre definitivo. Ahora bien, si en esa sede se va a cerrar temporalmente los servicios de salud, se puede gestionar el cierre temporal de los mismos. La reapertura de los servicios es en línea, pero el cierre o la apertura de sedes sí se radican a la Secretaría de Salud. En lo referente a la pregunta de la doctora Piedad Bonilla, es si las vacaciones también se deben informar, es que si en ese periodo vacacional, por ejemplo, doctora Piedad, usted tiene una visita de la Secretaría de Salud departamental o de la dirección local del municipio de salud, usted va a tener como referencia de que dejó en el sistema ese cierre temporal y no se verá en procesos de carácter administrativo. Esa es la dinámica, para eso es la funcionalidad. Por acá del Centro de Neuropsicología nos preguntan que cuando se realiza cierre definitivo se puede realizar en línea. Podrían ser dos alternativas. La primera, cierre definitivo de servicios es en línea, pero si es cierre definitivo del prestador de servicios de salud, ya es un proceso que se hace en físico a la Secretaría. Cuando hacen referencia de que si se puede dejar a otro profesional prestando el servicio de salud, recuerden que si la figuras como persona natural, como profesional independiente, solo esta persona puede prestar el servicio. Bajo ciertas circunstancias, otro profesional lo puede prestar siempre y cuando esté habilitado y esté en el REPS. Esta pregunta nos lo hace la doctora Sandra Lerma. Les recordamos a todos los asistentes ingresar al chat y diligenciar la asistencia que se encuentra en este link para de esta manera poder enviar las memorias de la presentación. El marido todo perfecto. Vale, no, es que eso no es perfecto en Estados Unidos. Esa que dice que cuesta tan fácil hacer matrimonio con más problemas hay. Sí. Pero bueno, hay otros días más regulares. Hay que sí. Doctora, muchas gracias. De esta manera, como observamos que no hay más preguntas relacionadas al proceso y a los trámites que se adelantan en el REPS, continuamos con la capacitación del día de hoy. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya está activado. Para algo del... Sí, señora, sí se escucha. Sí, sí. Okay. Listo, muchas gracias. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? No, señora. Buenas tardes. No, señor, no se está compartiendo la pantalla. Ok, déme un segundo Tienes ya. aperturada la cámara, pero la pantalla sí. principal no. Déme un segundo.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Lo que sucede es que no se me habilita el chat y no puedo llenar la asistencia. Ok. ¿Será el navegador que puede estarte molestando? Porque nosotros estamos aquí conectados y no hay dificultades con el tema del uso del chat. Si No quieres, sé, no me aparece. Es que si ¿podemos de está pronto desde el registrar celular, el correo electrónico y enviársela por ahí? ¿La asistencia? desde el celular Ok. se sale por otro lado, compañera. No, Ok. No, aparece está acá. desde un portátil. Se confirma que ya se ve la pantalla de su computador Listo, y muchísimas la gracias. presentación. Ok, muchísimas gracias. Entonces vamos a arrancar, vamos a continuar con el tema que nos trae el día de hoy. Es eso, como decía el ingeniero Fernando, es una serie de capacitaciones que están pensadas en los prestadores de servicios de salud y específicamente esta es una asistencia técnica para los prestadores independientes, los profesionales independientes. Entonces, como ya veíamos en la primera parte de esta presentación, súper importante, cualquier pregunta que quieran hacer, la podemos hacer a través del chat o levantando la mano. Específicamente de este tema que vamos a arrancar en este momento, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas, levantar la mano para poder atender esos interrogantes y contarles a ustedes que esa asistencia técnica está siendo grabada para que ustedes puedan tener un soporte de la misma. Para arrancar a hablar de la resolución 3100 del 2019 es súper importante hablar del alcance. ¿A quién le aplica la resolución 3100? Llevamos 3 años hablando de la resolución 3100 y aún tenemos algunas dificultades en conocer el alcance de esta resolución. Entonces recuerden que esta resolución 3100 del 2019 le aplica a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a los profesionales independientes, a los servicios de transporte especial de pacientes, a las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, a las secretarías de salud departamentales, distritales o las entidades que tengan en cargo dichas competencias, a las entidades responsables de pago de los servicios de salud y a la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces es muy importante que nos ubiquemos en este mapa para empezar a hablar de los profesionales independientes, que es uno de los actores a los que les aplica la resolución 3100. Entonces, cuando hablamos de profesionales independientes, ¿a qué estamos haciendo referencia? Les quiero contar que para el departamento del Tolima, los profesionales independientes ocupan el 68% de la distribución de los prestadores de servicios de salud del Tolima. Es decir, son casi más de 900 los profesionales independientes que tenemos registrados en nuestro registro de prestadores de servicios de salud. Es así como es muy importante que nuestros profesionales independientes entiendan el marco normativo y cuáles son los requisitos que se van a cumplir frente a la habilitación de los servicios de salud. ¿Quiénes son esos profesionales independientes? Los profesionales independientes son las personas naturales egresadas de un programa de educación superior de ciencias de la salud. Y hay muchos interrogantes. ¿Cuáles son esos profesionales en salud? ¿Cuáles son esos programas que son certificados como profesionales de salud? Y si todos esos profesionales independientes que han obtenido un título como profesionales de la salud pueden hacer parte del REPS. Entonces, primero contarles que la ley 30 nos da algunas luces. La ley 30 nos está hablando de la pirámide formativa que tiene el país en este momento establecida. Pero cuando queremos hablar de profesionales de la salud, tenemos que tener en cuenta que hay unas profesiones que, a pesar de ser profesionales en salud, no aplican para la prestación de servicios en el REP. Tenemos como profesionales independientes en salud, medicina, enfermería, odontología, fisioterapia, nutrición, fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia respiratoria, química farmacéutica, psicología, entre otros. Pero los que están registrados o los que se pueden registrar en el REPS porque están asociados a la prestación del servicio, están los médicos generales y especialistas, o sea, la medicina general y todas sus especialidades, psicología, odontología y todas sus especialidades, bacteriología, fonoaudiología, enfermería, terapia física y terapia respiratoria. Como profesional independiente, ¿qué modalidad debo registrar? Es muy importante. Mire que vimos en este primer, digamos que capítulo de la capacitación, estuvimos hablando del registro en el REPS. Pero ¿qué modalidades como prestador independiente, como profesional independiente yo puedo registrar? Entonces puedo registrar la modalidad intramural, modalidad extramural o modalidad en telemedicina. Entonces recuerden que cada una de las modalidades tiene unos requisitos diferentes y que esos requisitos hacen parte de las competencias o del cumplimiento de los estándares de los criterios que tiene la norma. ¿Qué nos aplica como profesional independiente frente a las novedades? Eso lo decía hace un momento Fabián. Nos aplica el cierre de prestador de servicios, nos aplica el cambio de domicilio, el cambio de nomenclatura, el cambio de razón social, el nombre el cambio del NIT,
nos aplica los datos del contacto, la apertura de sede, el cierre de sede, el cambio de domicilio, el cambio de nomenclatura, el cambio de sede principal y el cambio de nombre de la sede que no implique cambio de razón social. Es muy importante que tengamos en cuenta, y lo hablábamos incluso previo a esta conferencia, que muchos profesionales independientes cesan la prestación del servicio de salud, pero no hacen un cierre del prestador de servicios de salud que tiene unos componentes importantes porque garantiza que las personas que han sido atendidas por ese profesional puedan continuar su atención en otra IPS de las mismas o otras características. Por tanto, las historias clínicas también son sometidas a custodia, reserva y deben ser entregadas a estos pacientes, a estos usuarios del servicio. Entonces, es importante que ustedes hagan esa novedad de cierre de prestador cuando deciden definitivamente no prestar más servicios. Y hablamos también esta mañana, muy importante con el equipo, que es indispensable que los profesionales independientes mantengan un contacto estrecho con la Secretaría de Salud Departamental para estarse actualizando en la norma, para estar contándoles qué pasa, cómo pueden hacer los cierres, cómo pueden hacer las novedades, cómo hacen los cambios, contarles que la Secretaría de Salud del Tolima siempre ha estado pues de puertas abiertas para atender esos requerimientos. ¿Cuáles son entonces las novedades en capacidad instalada específicamente para profesionales independientes? ¿Qué nos aplicará? La apertura de salas y el cierre de salas. Si tenemos ambulancia, pues la apertura o cierre de ambulancia, las aperturas de unidades móviles o cierre de unidades móviles, y las demás novedades de capacidad instalada no aplican porque se tratan de servicios que son de tipo intrahospitalario. Cuando hablamos de las condiciones de habilitación que deben de cumplir los profesionales independientes, tenemos que tener muy claro a qué nos hace referencia el profesional independiente. Entonces, estamos hablando de un tema importante que es la capacidad técnico-administrativa. Déjenme un segundo que tiene una transición aquí y se me salta la diapositiva. Denme un segundo, yo le quito acá la transición. Creo que puedo hacerlo aquí. Bueno, miremos a ver. O si no, la pongo aquí mientras esta que me está ocasionando el conflicto. Las condiciones de habilitación que se deben cumplir como profesionales independientes en salud, ¿será que vamos a cumplir capacidad técnico-administrativa? No, porque la capacidad técnico-administrativa está ligada específicamente al concepto de tener una empresa. Entonces tiene una naturaleza jurídica como empresa, por tanto la capacidad técnico-administrativa no aplica para profesionales independientes en salud. Vamos a ver el componente de suficiencia patrimonial y financiera y tampoco nos aplica. No nos aplica porque no está dentro de nuestra competencia mostrar la liquidez y el cumplimiento. ¿Nos está viendo? Espérenme que me dicen que no se está viendo la presentación y yo aquí muy feliz hablándoles. Denme un segundo ya. Justo. ¿Ahí ya? Ya, listo. Discúlpeme, pero no a veces se concentra aquí, no se da cuenta si está ahí viendo. Ahí ya se está viendo la presentación. Listo, muchas gracias. Entonces les decía que las condiciones de habilitación, decíamos que capacidad técnico-administrativa no, porque aplica específicamente cuando se trata de una empresa. La suficiencia patrimonial y financiera tampoco, porque no tenemos que tener, digamos, que la liquidez de obligaciones a corto o largo plazo, porque no tenemos personas a cargo como empleados. Y las condiciones de la capacidad tecnológica y científica, esas sí nos debe aplicar. Y esa hace referencia a los 7 estándares de habilitación que los vamos a ver en esta diapositiva. Entonces hablábamos, cuando empezamos a hablar de las condiciones técnico-científicas, tenemos que tener en cuenta que como profesionales independientes nos aplican los 7 estándares de habilitación. En esta oportunidad específicamente vamos a hablar del primer estándar, que es el estándar de talento humano, pero también tenemos el estándar de infraestructura, de dotación, medicamentos y dispositivos médicos, procesos prioritarios, historia clínica, interdependencia, que van a ser parte de esta serie de capacitaciones que tenemos dedicadas para ustedes como profesionales independientes de salud. Entonces, el que me implique a mí, en primer lugar, que yo vaya a tener los 7 estándares y las condiciones tecnológicas y científicas para habilitación, implica sí o sí que yo debo hacer una autoevaluación para el cumplimiento de esas condiciones de habilitación. Ya nos explicaba de esto algo Fabián y nos decía, bueno, finalmente vamos a autoevaluar nuestro servicio, una autoevaluación que implica total honestidad. Cuando uno inicia con la autoevaluación debe empezar a puntear qué cumple y qué no cumple dentro de los requisitos de... Tengo un micrófono abierto. Dentro de los requisitos de habilitación, y si definitivamente no cumplo, debo abstenerme de la prestación del servicio. Definitivamente la autoevaluación le está ofreciendo la posibilidad al prestador. Le voy a pedir a la persona que tiene el micrófono abierto que porfa lo cierre. Parece que ya lo cerraron. Okay. Les decía que esta autoevaluación implica al prestador, al profesional independiente, que coja digamos que la resolución 3100 por la cual se rige la habilitación,
y se evalúe frente a ella y diga si cumple o no cumple. Cuando no llena todos los requisitos para prestar un servicio de salud en condiciones de seguridad y minimizando el riesgo, es necesario que se abstenga de prestar el servicio de salud hasta que no realice los ajustes para el cumplimiento de los requisitos. La autoevaluación y la norma de habilitación tienen una finalidad muy importante y es la de garantizar la seguridad del paciente y gestionar el riesgo frente a la atención a la prestación de los servicios de salud. Entonces, ¿cuáles son esos estándares que nos muestra la 3100? Decíamos que en esta oportunidad, específicamente esta sesión, vamos a hablar del talento humano. Del talento humano desde la visión del profesional independiente. ¿Qué debe tener un profesional independiente? Y aquí de pronto me voy a detener una de las preguntas que hicieron a través de nuestro correo electrónico, donde decía, déjenme yo por aquí les cito, como cuáles son los requisitos, permítame un segundito, ya les leo. Dice, en una visita de habilitación de Secretaría de Salud, ¿qué documentos solicita el visitador al profesional de salud independiente? Entonces, eso es una pregunta muy amplia que la vamos a estar resolviendo en estas sesiones de asistencia técnica, porque cada estándar tiene unos requisitos específicos. No son estándar, dependen también del tipo de profesional que está prestando los servicios de salud. Sin embargo, hay unas generalidades que aplican para todos los servicios, que es lo que estamos viendo en estas sesiones. Entonces, para talento humano, ¿cuál será el alcance del estándar? Si hablamos de talento humano, estamos hablando del... Están abriendo los micrófonos. No, señora. Ah, ok. Listo. No, tranquila, estoy todavía. Hay micrófono abierto, le pido el favor a la persona que tiene el micrófono abierto que por favor lo cierre. Listo. Entonces les decía que cuál es el alcance entonces de un estándar de talento humano. Pues claramente debe definir los perfiles mínimos de acuerdo a la habilitación de la prestación del respectivo servicio. Y habilitación dice perfiles mínimos o componentes mínimos o básicos, porque la habilitación dentro del sistema obligatorio de garantía de calidad de salud viene siendo lo estructural, ¿sí? Es la base en la que se cimienta la prestación de los servicios de salud en condiciones de seguridad y minimización del riesgo. Entonces, esta gestión del talento humano, o este estándar de talento humano en salud, nos tiene unas definiciones bien interesantes y que ha venido transformando esta resolución 3100 a favor de los prestadores también. Entonces, nos habla de acciones de formación continua, ¿cierto? Nos habla de constancia de asistencia, de qué es el talento humano en formación, de qué es un profesional en entrenamiento, de qué se entiende por supervisión del talento humano, de supervisión del talento humano en entrenamiento, algunas de las cuales claramente no aplican para un profesional independiente, pero sí es muy importante que yo conozca términos como, por ejemplo, las acciones de formación continua, y dentro de la norma para todos los estándares, muy importante el cuenta con y la disponibilidad de, para que ustedes tengan en cuenta esos conceptos. ¿Qué requisitos debo cumplir como profesional independiente en salud para poder registrarme en el registro especial de prestadores de salud? Entonces, obviamente, tener un documento de identificación, una copia, nos deben presentar la copia impresa de ese documento de identificación, los certificados de los títulos de educación superior, de pregrado, de posgrado, según la oferta de servicios. Es muy importante para hablar de talento humano y la oferta de servicios, pues que tengamos claro qué servicios vamos a ofertar para poder que los títulos correspondan a nuestra oferta. Si se trata de personas que han, digamos que adelantado los estudios en el exterior, deberán tener una convalidación del título del Ministerio de Educación Nacional y claramente una tarjeta profesional. Estamos en este momento hablando de más que de tarjeta profesional, de la inscripción en el registro de talento humano en salud. ¿Qué profesionales están autorizados? Entonces es muy importante que ustedes vuelvan nuevamente a leer el marco normativo dentro del talento humano en salud. Una norma muy interesante es la Ley 1164 del 2007, que específicamente habla de las profesiones en salud, y el objeto de eso es que puedan estructurar cuáles son las profesiones en salud que están avaladas por el Estado colombiano. Cuando hablamos de títulos o certificados de aptitud ocupacional, entonces, ¿cómo hacemos una revisión de títulos? ¿Cómo hacemos digamos que una validación de estos certificados de aptitud ocupacional? ¿Y a qué se refieren los certificados de aptitud ocupacional? Entonces, recuerden que cuando yo hablo de títulos, estoy hablando de todos los, digamos que diplomas obtenidos a través de la formación universitaria, de la formación para el trabajo y de la formación complementaria. Y lo que digamos que distingue unas de otras tiene que ver con el tiempo que se ha invertido en la formación dentro de cada uno de estos tipos de formación, perdón la redundancia. ¿Cuáles son esos, digamos que títulos que es importante que reconozcamos?
Sé que muchos de los especialistas y las especialidades vienen formándose en el exterior. Es muy importante que tengan esa copia de la resolución de la convalidación nacional, que es expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que certifica que ese aprendizaje obtenido en el exterior es válido y se puede aplicar en el territorio colombiano. Otra norma muy importante para resaltar dentro del talento humano de salud tiene que ver con la Ley 30 del 92. Y esa Ley 30 nos está mostrando cuáles son los niveles de formación que Colombia ha asumido dentro de su perfil profesional. Entonces, miren cómo se presenta a través de una pirámide, que no es una forma coincidencial de presentarla, sino porque está diciendo que el grueso de la pirámide son las personas que tienen formación técnica, digamos que terminando por la punta, que es el postdoctorado, que son, digamos que las personas que ingresan a este tipo de formaciones. Nuevamente hablamos de la Ley 30, como la Ley 30, digamos que nos está dando esa escala de formación dentro del territorio colombiano, y viene acompañada de una formación para el trabajo y desarrollo humano que está apadrinada por la Ley 115, la Ley 1064 y el Decreto 780 del 2016, donde además de, digamos que contarnos cuáles son esas profesiones de apoyo que están dentro de los prestadores de servicios de salud. Y aquí me voy a detener un poco, porque a pesar de que yo como persona natural, digamos que voy a ofertar mi servicio, mi especialidad, es muy importante que si yo cuento con un profesional de apoyo, con una tecnología en apoyo, si es auxiliar de enfermería, validemos que tenga la formación para el trabajo y que sea competente para el desarrollo de las actividades. Y tenemos la educación continuada. Parte de la educación continuada son los diplomados, los cursos, las capacitaciones, la formación continua, que les permite el ejercicio profesional estando actualizados todo el tiempo. ¿Cuáles son entonces esos elementos de una competencia laboral? Para hablar de que una persona es competente, tiene que tener dos ejes centrales. Uno, que tiene que ver con la formación obtenida de manera académica, ¿cierto? Pero es muy importante el tema de la experticia, y esa experticia se busca en el desempeño laboral. Entonces yo digo que una persona es competente cuando reúne esas dos características, que esté formado en esta disciplina, pero que además de todo tenga una experiencia adquirida en ese desempeño laboral. Entonces, por eso se habla de competencia laboral del talento humano. Yo digo, es competente porque además de la formación, cuenta con esas características que le producen un desempeño laboral. Entonces nos vamos a la norma nuevamente, a la 3100, y decimos, bueno, yo como profesional independiente, ¿qué debo presentar frente a una habilitación específicamente en el componente y en el estándar de talento humano? Lo primero, los títulos según aplique educación superior o certificados de aptitud ocupacional expedidos por la entidad educativa competente. Para eso, ¿qué vamos a verificar o qué tienen que tener de existencia dentro de su consultorio, su IPS? La hoja de vida con los respectivos soportes, que tengan los títulos, que cuando es educación superior, eso está dentro de su hoja de vida. Si tiene títulos en el extranjero, como lo decíamos hace un momento, debe tener resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Tiene que tener la copia de la resolución de autorización de ejercicios pedidos por la autoridad competente. Sin embargo, en este momento estamos teniendo una muy fuerte adherencia al Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud del RETUS. Lo que no quiere decir es que si en este momento no se cuenta con el RETUS, no se vaya a hacer, digamos que el proceso de validación. Sabemos que hay unos tiempos para obtener el RETUS, pero también somos conscientes de que a través de la revisión de la hoja de vida y los respectivos soportes se puede subsanar el tema de los documentos que faltan para que se carguen en el RETUS. Importante también cuando hablamos de formación continua. Entonces, la 3100, digamos que ha hecho un avance importante para los prestadores de servicios de salud frente al estándar de talento humano y la formación continua. ¿A qué se requiere formación continua? Se requiere a una formación que se hace de manera sistemática, que responde a unas necesidades en salud, que cuenta con un personal idóneo que va a dar la formación y que termina con un proceso de evaluación de los conocimientos adquiridos. Al ser sistemático, quiere decir que se hace de manera continua, que se hace de manera permanente. La 3100 le ha dicho a las instituciones prestadoras de servicios de salud, mire, si usted tiene la competencia, acuérdese, tiene formación y experticia, si usted tiene la competencia y puede identificar las necesidades de salud y puede formar a su personal, puede hacerlo.
Entonces, cuando estamos hablando de esta formación continua, lo que tenemos es que certificar que se haya asistido a esas acciones de formación continua y no solamente, digamos que puedo hacerlo yo como IPS, puedo adherirme a las que otra IPS está haciendo o puedo contratar con terceros este proceso formativo. Entonces, ¿cuáles nos aplicarían desde el estándar de talento humano? Si presto servicios médicos y como parte integral del manejo o por solicitud del paciente es necesidad de hacer manejo del dolor y cuidado paliativo, debo tener entonces una constancia dentro de mi carpeta o dentro de mi hoja de vida del manejo del dolor y cuidado paliativo. Cuando se realizan imágenes diagnósticos como ultrasonido, se cuenta con un médico en radiología, sí, pero hay otras especialidades que pueden hacer porque en su pensum está y en su formación académica se adquirieron algunos conocimientos frente a la interpretación de las imágenes para poder hacer diagnóstico o tratamiento de enfermedades de interés de su especialidad. Por ejemplo, los ginecólogos que hacen ecografías obstétricas, digamos, puede ser así. Sin embargo, es importantísimo que además de que esté formado en ese criterio, debemos de conocer que en su pensum esté esta interpretación de imágenes diagnósticas como forma integral o como parte integral de su formación académica. Constancia de existencia a las acciones de formación continua, sí o sí lo tienen que tener todos los profesionales independientes, que son la atención a las personas víctimas de violencia sexual. Es necesario contar con una constancia de asistencia a las acciones de formación continua en esta materia. Contar con toda la formación nos va a permitir, digamos que, poder tener un manejo óptimo de las personas víctimas de violencia sexual. Y si trabaja bajo la modalidad de telemedicina, obviamente tiene que tener acciones de formación continua, no solamente en el qué hacer, sino también en el uso de las tecnologías que va a usar para poder brindar atención en salud. Eso con respecto al componente de talento humano. Si ustedes se dan cuenta, cuando leemos la 3100 y cuando empezamos a hablar de los estándares, siempre hay dudas de qué certificados debo tener, de qué competencias debo tener. Y la 3100 es muy amplia porque le especifica hasta el perfil dentro del cual usted debe cumplir o no con ciertas certificaciones. No sé si hasta aquí tenemos preguntas. Voy a salir de la presentación para poder leerles el chat y revisar sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Tenemos una pregunta realizada por correo electrónico en el transcurso de la mañana y tenemos otra pregunta realizada en el chat. Entonces vamos a hacer lectura de la pregunta que se realizó a través de correo electrónico. Muy buenas tardes. Ante una visita de habilitación de Secretaría de Salud, ¿qué documentos solicita el visitador al profesional de salud independiente? En cuanto a vacunas, ¿qué vacunas debe tener los profesionales independientes? ¿Qué cursos de educación continuada debemos tener y qué tipo de certificaciones debemos presentar? Por ejemplo, si ya hicimos RCP con el SENA hace más de 3 años, podemos hacer una autoactualización y presentar un acta con fecha y temas que revise. Ok, digamos que durante el contenido de la sesión dimos respuesta a algunas de ellas, ¿no? Cuando estaban hablando de qué íbamos a solicitar, pues tiene que ver mucho con el perfil de lo que se vaya a habilitar para poder decir qué documentos vamos a solicitar durante la visita. Con el tema de la vacunación, digamos que la vacunación no hace parte integral del proceso de habilitación, del registro de las hojas de vida. Sin embargo, hay unas sugerencias para el personal de salud que debe cumplir para el tema de vacunación, pero es un tema que está más ligado a seguridad y salud en el trabajo y hace parte de las competencias de otros entes de control. La otra, espérenme, recuerdo cuál era. Que me quedó, bueno, con respecto a la formación, con los tipos de certificaciones que se debe presentar, pues específicamente para todos aplica lo del de violencia sexual, pero depende también de qué servicio esté prestando, van a variar los certificados que deben de presentar de formación continua. Bueno, con respecto al RCP que tiene con el SENA hace más de 3 años, ahí, bueno, digamos que tenemos una dualidad y es que eso depende de los certificados. Hay unos certificados que tienen una fecha de expedición y una fecha de caducidad. Entonces, si por ejemplo, yo hice eso, dice el RCP en el 2019, si hice válido por un año, tendría que hacerlo al año siguiente. No, eso de autoformación, creo que decía dentro de la pregunta, autovalidación, autoformación, no es válido.
Sí es cierto que tenemos que estar todo el tiempo en un proceso de actualización. La formación implica que nosotros seamos receptores de la información por un profesional que tenga las competencias. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer la pregunta que se realizó a través del chat. A través del chat, Jennifer Tatiana Parra pregunta: por favor, porfa, ¿me pueden explicar eso de prestador remisor y el otro? Diferencias y características. Entonces, acá tengo aperturada la resolución 3100 y vamos a ver la definición con respecto al prestador remisor y al prestador de referencia. Ok. ¿Tú lo contestas desde ahí, Juan? Sí, señora. Ok. Entonces, la resolución 3100 en la modalidad de telemedicina nos da la definición en el 1.331 como prestador remisor lo define. Es el prestador de servicios de salud que cuenta con tecnologías de información y comunicación que permite enviar y recibir información para prestar servicios o ser apoyados por otro prestador. El prestador que ofrezca servicios como prestador remisor debe cumplir los estándares y criterios definidos en el presente manual para el servicio que oferte. Entonces, para resumirle, el prestador remisor es aquel que cuenta con los servicios de comunicación para poder ser apoyado por otro prestador que sí cuente con el talento humano. En el artículo 1.3.3.2 define prestador de referencia. Un segundito silencio acá y ya sigo. Yo no veo el micrófono abierto. ¿Cuál es que está abierto? Listo, ya lo silencié. El prestador de referencia es el prestador de servicio de salud que cuenta con el talento humano en salud capacitado y con las tecnologías de información y de comunicación suficientes y necesarias para brindar a distancia el apoyo en cualquiera de las fases de la atención en salud requerido por un usuario o uno o más prestadores remisores. Entonces, el remisor es aquella institución que no cuenta con ese talento humano preparado, pero sí cuenta con las tecnologías de la información. Y el prestador de referencia debe contar con la tecnología de la información y el talento humano capacitado para poder hacer la atención en salud en todas sus fases. Sí, digamos que importante lo que está diciendo Juan, que tengamos muy claro que se trata de la modalidad de telemedicina y que frente a esa modalidad hay unas condiciones específicas del remisor y del referente, siendo el remisor la institución o el profesional que está frente al paciente haciendo, digamos que la consulta y tiene unas dudas que se le remite al prestador de referencia, quien va a ser quien dé respuestas a las necesidades en salud. Jennifer tiene la manito levantada. Sí, buenas tardes. Sí, fui yo la que hice la pregunta, pero entonces mi duda es si yo soy psicóloga y quiero hacer la atención virtual, ¿sí? Porque la persona que yo atiendo, el consultante, el paciente, pues se trasladó de ciudad y pues el cambio de domicilio quiere seguir su proceso. Entonces yo sería un prestador de referencia si cumplo con el talento humano que sería yo y el servicio de comunicación que sería el computador, el internet, o hay otros no sé, a nivel de servicio de comunicaciones que yo como profesional independiente deba tener, porque yo leía también que había que tener algunos aspectos tecnológicos como un televisor, como, bueno, un poco más de especificaciones que hay en la ley 3100, pero no sé si para el servicio de psicología es algo un poco más específico o tiene que cumplir también con todos esos aspectos tecnológicos. Pues es que es solamente conexión virtual por 45 minutos. Entonces, no sé si son menos tecnologías o es lo mismo. Te estás adelantando en un estándar porque eso ya hace parte del estándar de dotación específicamente en lo relacionado con telemedicina. Ah, ok, listo. Entonces yo espero hasta allá, qué pena. Sí, pero igual, digamos que es una pregunta interesante porque como todo lo que pasa dentro de la 3100 depende del tipo de servicio que tú vayas a prestar, ¿sí?
Si yo voy a tener un servicio a distancia de imágenes diagnósticas, obviamente tendré que tener una pantalla con una calidad específica para poder interpretar la imagen diagnóstica, lo que no pasa en el caso de una consulta por psicología. Sin embargo, sí es necesario contar con la dotación mínima para atender al paciente. Si yo voy a atender una sesión como esa en la que estamos conectados uno con otro, pues lo mínimo es contar con el monitor, con la conexión a internet, con los programas, el tema del registro de la historia clínica, es muy importante que esté dentro de esa dotación cuando estamos hablando del tema de telemedicina. Entonces, sí, a pesar de que hace parte de un estándar que vamos a trabajar más adelante, es importante que cuando verifiques en la 3100 estés centrada en el tipo de servicio que vas a prestar, porque a través del tipo de servicio yo voy a definir como prestador qué dotación voy a adquirir dentro de ese servicio. Bueno, el doctor Miguel Ángel Castaño pregunta, buenas tardes, ¿cada cuánto se debe actualizar o hacer la capacitación de violencia sexual? Entonces, en ese orden de ideas, resulta que en la como es educación continuada, ¿sí? La resolución 3100 no establece una periodicidad específica para realizar estas capacitaciones. ¿De qué depende? Depende del donde usted recibió la capacitación, el centro, si coloca una fecha de vencimiento o si da alguna recomendación de actualización cada año, cada 2 años, cada 3 años. Y también depende de sus procesos prioritarios, de cada cuánto define que se tienen que realizar estas capacitaciones o cada cuánto se tiene que actualizar. Sí, de pronto completarles que también es necesario que se hagan procesos de formación continua cuando hay cambios en la norma. Siempre que hay un cambio en la norma, se requiere nuevamente hacer el proceso de formación, a pesar de que usted haya establecido 1 año, 2 años. Si hay cambio normativo, debe haber formación continua en ese tema. Y me estaban reforzando frente a la pregunta anterior, que es importante contarle a nuestra psicóloga que participó, creo que era Tatiana, hace unos minutos, decirle que es importante, Tatiana, habilitar el servicio de telemedicina, ¿no? Cuando si vas a ofrecer el servicio de esta manera. Importante Sí, tenerlo señora, habilitado. por eso preguntaba. Gracias. Ok, bueno. ¿Tenemos más preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Soy María Elena Martínez, bacterióloga. Quisiera hacerles una pregunta. Para nosotros las bacteriólogas necesitamos lo de la violencia sexual, tener ese curso de violencia sexual para las bacteriólogas. Ok, la recomendación de la Secretaría es tenerla. Digamos que todas las personas pueden ser susceptibles a tener algún ataque de tipo de violencia sexual, puede pasar en el baño de tu consultorio, siempre que se tiene acceso al público pueden tener un caso de violencia sexual y digamos que dentro de la norma es específico el tema de violencia sexual en la generalidad desde el profesional independiente. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, señora, yo por el chat había hecho otra pregunta, que cuáles eran los cursos para los psicólogos que deberíamos hacer en actualización continua. Bueno, está ese que dices que es general, que es el de violencia, y hay otros específicos para los psicólogos. Yo pienso que aplicaría el tema de manejo del duelo. Es importante que ustedes manejen eso porque finalmente tienen primeros auxilios psicológicos. ¿En qué ley se describe o en qué norma se describen esos cursos que debemos tener? Lo que pasa es que la 3100 cuando habla de por lo menos de manejo de duelo, lo habla específicamente asociado a la prestación de un servicio. Habla de servicios de urgencias, cuidado intensivo, cuidado intermedio, UCI neonatal. Entonces no habla específicamente del profesional de psicología, pero claramente es el psicólogo el que hace todo el manejo de crisis, ¿cierto? Que debería tener. Pero si no trabaja de manera intrahospitalaria en los servicios mencionados, no estaría obligado a tenerlo. Entonces, a ver si comprendí. Como profesional independiente, solamente sería el de violencia. Los que te aplican de acuerdo a la prestación de los servicios, ¿sí? Específicamente la norma cuando habla de manejo del duelo, habla de intrahospitalario, de manejo de urgencias, unidad de terapia intensiva, creo que dice algo de quirófano, no estoy 100% seguro si de pronto
mis compañeros me apoyan en el tema, pero específicamente para psicólogos, el psicólogo debe tener formación continua en esto, no como prestador independiente. Sin embargo, por la profesión hay que estar muy abiertos a mirar qué trae la resolución. Porque yo te estoy hablando de formación continua en duelo cuando dice médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería que trabajen en estos servicios. Pero específicamente para psicología, que es la que hace la prestación, debería tener. Te voy a leer la norma puntual. Gracias, Juan. Entonces, en el estándar para todos los servicios de estándar de talento humano, en el artículo 6, el talento humano en salud de los servicios de atención del parto, cuidado intensivo, cuidado intermedio neonatal, pediátrico y adulto cuentan con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la gestión del duelo. Entonces, en este orden de ideas, psicología hace parte del grupo de consulta externa, no le aplicaría el curso de acción de formación continua para la gestión del duelo. Para ir. ¿Listo, Tatiana? ¿Jennifer Tatiana? Sí, señora, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda por acá? Muy buenas tardes. Aquí creo que todo continúa el tema de la duda con respecto al curso de víctimas de violencia sexual. Entonces, para aclarar, el curso de víctimas de violencia sexual para los profesionales independientes del grupo de consulta externa sí deben contar con el curso de formación continua. ¿Cada cuánto se tiene que realizar? Esto no lo podemos definir nosotros como ente de control porque en la resolución 3100 no especifica cada cuánto se tiene que actualizar el curso. Sí se recomienda una actualización, pero eso lo define la misma institución prestadora de salud en sus procesos prioritarios, cada cuánto quiere. Pero como ustedes son profesionales independientes, en realidad entran dentro de sus procesos. Pero como tal no existe una fecha de vencimiento hasta el momento. Bueno, veo que no. Tenemos más preguntas por aquí. Dice, la formación en humanización de los servicios de salud no es obligatoria. La formación en humanización de los servicios de salud no es obligatoria dentro de la norma de habilitación. Lo que pasa es que ahí hay un tema diferente, ¿no? Dentro de la norma de habilitación no está. Sin embargo, a nivel nacional existe una política de humanización a la que los profesionales independientes se pueden adherir, así como se adhieren frente a la política de seguridad del paciente. Pero no hay, en la habilitación no hay una formación específica exigible frente a humanización en la prestación de servicios de salud. Ok, ¿más dudas por acá? Parece que no. Humanización. Maribel me dice gracias. Capacitación. Leonardo me estaba preguntando por humanización, pues que la respuesta es exactamente la misma. Dice, entre las certificaciones está la de capacitación del manejo de cada uno de los equipos con que cuenta el consultorio. Sí está, pero está dentro del estándar de dotación. Se pide que se tenga un cronograma y se certifique la capacitación en el uso de los dispositivos médicos que se tengan dentro del consultorio. Hace parte de la norma en el proceso, en los estándares de dotación. ¿Cada cuánto? Lo mismo que nos decía Juan hace un momento que hemos repetido, digamos que no dice hágalo cada 3 meses, hágalo cada 6 meses o hágalo cada año. Sin embargo, ¿cuándo se hace? Pues cuando usted adquiere un nuevo equipo y dentro de su cronograma de capacitaciones. La palabra formación continua implica que se haga de manera periódica. Es que yo hago una formación de pronto del uso de un electrocardiógrafo y lo vuelvo a hacer en 5 años, porque no aplicaría como continua. La continuidad la da una periodicidad de tiempo que se establece dentro de sus procesos prioritarios en el programa de formación continua. Bueno, ¿tenemos alguna otra duda por acá? Si quieren, levanten la manito o pueden escribir a través del chat. Un momento, vamos a hacer una aclaración.
Buenas tardes. Les habla Ingrid Puchana. Con referencia a las preguntas de que si era obligación tener el curso de humanización, pues realmente la norma 3100 no lo solicita. Pero entre las auditorías que realiza Secretaría de Salud Municipal, que es con las variables de pertinencia, accesibilidad, oportunidad y seguridad, pues ellos exigen que los profesionales independientes pues vayan teniendo este rol de humanización. Obvio, es algo pequeño para ustedes, pero los tips de humanización que pueden tener ustedes en su consultorio, que son muchas y que los profesionales independientes tienen mucho, son cosas que pueden ir realizando. Si necesitan realizar el curso de humanización, pues el SENA lo está haciendo de manera gratuita y de manera virtual. Vuelvo y repito, no es una obligación, pero sí es un valor agregado que ustedes pueden ir haciendo en sus consultorios con lo que tiene que ver con humanización. Gracias. Sí, muchas gracias, Ingrid. Digamos que certifica lo que habíamos dicho antes. La norma de habilitación les sugiere o les solicita de manera explícita unos cursos, pero pues están abiertos a tomar todos los cursos que hagan que haya una mejora en la prestación de los servicios de salud. Recuerden que el proceso de habilitación requiere lo mínimo para la prestación del servicio. Lo que se haga de ahí para adelante como prestadores, lo que va a repercutir es en la atención al paciente y en las acciones de calidad que se hacen con ellos. Bueno, con respecto al curso de donación y trasplante de órganos que también lo exigen, es específicamente, si ustedes leen la norma, hay unos criterios para hacer el curso de donación y trasplante, lo hace el Instituto Nacional de Salud. O sea, si ustedes ingresan a la página del Instituto Nacional de Salud, van a poder encontrar el link para hacer la donación y trasplante de órganos, pero no lo exige para todos los servicios. Acuérdense que eso aplica para las personas médicos que trabajen en unidad de terapia intensiva y en unidades quirúrgicas. Sin embargo, deben hacerlo a través del Instituto Nacional de Salud. Voy a leerles el texto como aparece en la resolución 3100. Las instituciones prestadoras de servicios de salud con servicios de hospitalización paciente crónico con y sin ventilador, cuidado intensivo neonatal, pediátrico y adulto, urgencias y el grupo quirúrgico en la modalidad intramural cuentan con equipos de comunicación de audio. Espérame un segundito que no es el artículo. Un segundo. Hemos silenciado micrófonos. Pueden activarlo el que vaya a intervenir, por favor. Qué pena, no encontré, se me bloqueó el archivo, pero el curso de donación no aplica para profesionales independientes. No, es solamente para donde se preste cuidado intensivo y quirúrgicos, pero digamos que la pregunta está orientada hacia dónde se hace, es con el Instituto Nacional de Salud. Por acá nos están recordando que diligencien el link de asistencia. Recuerden que a través del link de asistencia vamos a poder tener sus correos electrónicos para poder enviar las memorias de esta sesión. ¿Tenemos más preguntas o con esto digamos que podemos dar cierre a este episodio de la sesión? Recuerden que vamos a seguir trabajando en formación en asistencias técnicas a las IPS, específicamente en esta ocasión los profesionales independientes. Vamos a trabajar cada uno de los estándares. Qué bueno es que ustedes nos puedan hacer llegar las inquietudes antes de las sesiones para que en esta sesión se aclaren ese tipo de dudas que ustedes tengan y podamos estar en sintonía con los requerimientos que ustedes tienen frente a la norma y todas esas interrogantes que surgen. Nosotros en este momento estamos trabajando en mostrarles a ustedes la presentación frente a lo que exige el estándar, el criterio y cuál es la evidencia que usted debe aportar frente al cumplimiento de ese estándar.
En la revisión del chat no hay más preguntas. Bueno, les agradecemos a todos los profesionales que se pudieron conectar. Esperamos haber podido resolver las diferentes inquietudes que ustedes tienen a diario y queremos extender la invitación para el próximo lunes en el mismo horario. Vamos a tocar los estándares relacionados con infraestructura y dotación. Reiterarles lo que comentó la doctora Carolina. Por favor, las personas que tengan preguntas específicas, por favor enviarlas al correo reps@saludtolima.gov.co para tenerlas en cuenta el día de la capacitación. De nuevo, gracias a todos y los esperamos en la próxima cita. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, fue muy interesante la capacitación. Esperamos seguir contando con ustedes para fortalecer más nuestros conocimientos. Cuando uno habla, ¿tiene que tener oprimido el micrófono? ¿O no?